Buenas, ¿cómo están? Como siempre, voy a decirles al comenzar nuestras charlas, esta semana toca un tema. Ese tema se desarrolla en el aula con sus profesores. También se les acerca a ustedes un material para que puedan estudiarlo, que si bien es cierto, sirve como base para la exposición del profesor. Sin embargo, es un material que deben estudiar por su cuenta, ¿no? De modo tal que lo dicho por el profesor más bien contribuya a aclarar algunas cosas que en ese material pueden eh, quedar no del todo claro o poco comprensivo. De modo que esta sesión no tanto es para desarrollar lo que ya el profesor ha hecho, ¿no? Sino para de repente profundizar en algunos aspectos que por cuestiones de tiempo no se han llevado a cabo, ¿no? Entonces, por lo menos eh, esperamos contribuir en eso, ¿no? Pues bien, en esta semana el tema es estética. ¿Y qué cosa es la estética, no? Ya de hecho, con sus profesores deben haber visto pues el tema de la definición que se hace de ella, ¿no? Aquí lo que vamos a resaltar sobre todo es lo siguiente, ¿no? Claro, estamos hablando de reflexiones que los filósofos han hecho acerca del arte, de la obra de arte y alrededor de lo que en la obra de arte o la obra de arte eh, nos plantea, ¿no? Las interrogantes que podemos encontrar a la hora de querer explicar la obra de arte y la relación entre la obra de arte, tanto su productor como aquel que experimenta o tiene la experiencia estética, ¿no? Es decir, esa experiencia que nace al contemplar, al tomar relación con la obra de arte en tanto obra de arte. ¿Sí? Entonces ahí hay un primer tema que es interesante, de esto muy importante, ¿no? Eh, ¿Qué es esto que llamamos obra de arte? ¿No? ¿Qué es esto? A lo que llamamos obra de arte. ¿Por qué este es un tema importante? Y porque es alrededor de la obra de arte que se desarrolla la reflexión o las reflexiones de los filósofos acerca de la misma, ¿no? Y que ha dado lugar a lo que llamamos como estética. Primero hay que ver, ¿no? Tenemos el caso de en la obra de arte que hacer varias distinciones, ¿no? Una primera es la del sujeto que produce la obra de arte, ¿no? Este sujeto al que llamamos artista, ¿no? Productor de la obra de arte. Tenemos la obra de arte como producto del artista, por lo tanto ahí también hay que hacer una distinción. Estamos hablando de aquello que debe diferenciarse de lo natural, ¿no? Que lo natural puede provocar en nosotros digamos, un sentimiento estético y llevarnos a juicios estéticos. Lo, la, la obra de arte se define por ser algo producido por el hombre, ¿no? Y entonces, em, ahí hay una primera cosa que debemos
tener claro, ¿no? Estamos frente a un, un objeto artificial, artificial en el sentido de algo producido por el hombre, ¿no? Y no natural, ¿no? Es decir, algo que tiene su explicación en sí mismo, en un proceso que no depende del hombre porque es un proceso que tiene una dinámica propia, ¿no? Em, y luego está esto, ¿no? La experiencia que los seres humanos hacemos frente a esa obra producida por el artista, ¿no? Y, y ahí eh, justamente también hay cosas que explicar, ¿no? Como así una persona, un ser humano, frente a estas obras puede desarrollar una experiencia eh, distinguible, ¿no? De la experiencia que hacemos de las cosas cuando estamos interesados en su utilidad, por ejemplo, ¿no? Pues, en este caso, la obra produce en nosotros una experiencia que no está vinculada a la utilidad, ¿no? Ni tampoco a lo moral o la moral que pueda haber en el asunto, ¿no? Y, y entonces tenemos eso, ¿no? Y la obra de arte como obra que eh, lleva a establecer una relación con la misma que no está marcada por ni la utilidad ni, eh, digamos, mm, ninguna de las otras dimensiones con las que podemos reconocer las diferentes experiencias que respecto a a la obra misma podemos hacer, ¿no? Y para explicarnos un poco esto, ¿no? ¿Cuáles han sido las reflexiones generadas a partir de la obra de arte, ¿no? Y nos proponen en el material, y seguro han desarrollado con sus profesores, varios autores a revisar, ¿no? Por lo menos la idea central que estos tienen acerca de la obra de arte, eh, tanto la naturaleza de la obra de arte como eh, el- los juicios estéticos, ¿no? Los fundamentos que puedan haber en relación o el fundamento que puedan tener los juicios estéticos, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta de eh, algunos filósofos, ¿no? Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche. Y luego se van a agregar para, sobre todo, tematizar lo que tiene que ver con el juicio estético, ¿no? La obra de arte y los juicios estéticos. Se agregarán pues a Hume, a Kant nuevamente, ¿no? Se retomará Kant y luego pues a un filósofo muy importante como es Walter Benjamin, ¿no? Eh, claro, antes se ha hablado también de otro filósofo que es muy importante en el desarrollo de la teoría del arte en la contemporaneidad, ¿no? En la época contemporánea como es Teodor Adorno. En el caso de Platón, ¿no? Eh, ahí se desarrolla la teoría del arte de Platón que centra su atención en concebir la obra de arte como imitación, ¿no? O sea, la obra de arte imita, ¿no? El arte como imitación, ¿sí? Y ahí no,
vuestros profesores seguro le han recordado un poco el esquema platónico, ¿no? Pues según el cual yo tengo por un lado las ideas, que serían pues la verdadera realidad, la realidad primera, eh, y luego está todo el mundo sensible, ¿no? El mundo sensible, que refiere a estos objetos sensibles, eh, ¿no? Y que constituye una realidad, pero una realidad que imita, ¿no? O una realidad que digamos, de alguna manera tiene un vínculo con esta realidad primera, que son la de las ideas, pero que, digamos, frente a esa, constituyen pues una mera apariencia, ¿no? Y bueno, ¿por qué esto es importante? Le dicen, ¿no? Porque claro, el artista, en tanto productor de la obra de arte, para producir la obra de arte, ¿sí? Lo que hace es imitar los objetos sensibles, ¿sí? Y al imitar los objetos sensibles, siendo estos imitación de la realidad primera, del mundo de las ideas, ¿verdad? Constituyen pues una imitación de la imitación, ¿no? Eh, y ahí hay varios temas que quedan comprometidos en esta propuesta tectónica, ¿no? Uno, primero es que, claro, siendo la obra de arte imitación de la realidad sensible y esta a su vez imitación de la realidad primera, pues lo que tenemos es algo así como que la obra de arte nos plantea em, el ser fuente de alejamiento de la verdad, ¿no? Nos aleja de la verdadera realidad, de las esencias de las cosas o simplemente de la verdad secas también, ¿no? Eh, Ahora hay que recordar una cosa, pues, la verdadera realidad es la que Platón identifica con el mundo de las ideas, es accesible a través de la razón, ¿no? En cambio, la realidad sensible, ya como casi podemos deducir de su propia denominación como realidad sensible, no es a la que accedemos vía la razón, sino vía los sentidos, ¿no? De ahí que supone un alejamiento del mundo verdadero, solo accesible a la razón. Y entonces tenemos eso, ¿no? Que el arte, el arte nos aleja de la verdadera realidad, ¿no? Y nos sitúa más bien en esta realidad que es puramente sensible, ¿no? Eh, de ahí que además el propio Platón no le otorgue al artista un lugar importante dentro de la formación que debiera recibir, ¿no? Sobre todo aquellos que están en dirección a constituirse en los gobernantes de la sociedad, ¿no? Eh, de allí además que en muchos casos
condene la obra de arte, ¿no? Y sobre todo condene la obra producida por algunos artistas, ¿no? Ya en algunos de los textos de Platón, como la República, ¿no? Se puede notar ahí claramente, y también en otro que se llama El León, cómo es que Platón, eh, este, digamos, critica a, a los poetas, ¿no? Sobre todo a Homero, teniendo Homero la importancia que tiene, va a ser criticado por Platón porque nos ofrece Homero en muchos pasajes de sus poemas una visión de las cosas que Platón considera que no pueden ser aceptadas, que no serían eh, ¿no? Fuente de verdad, sino todo lo contrario, ¿no? Que lo que nos dice eh, Homero, ¿no? Mm, es falso, ¿no? Falsifica cosas, ¿no? Eh, y eso hace que, por ejemplo, eh, proponga a Platón que la obra de arte tenga que ser evaluada para su circulación, ¿no? Tenga que ser, pues, motivo de una, digamos, de una revisión, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la poesía, ¿no? Tenga que ser motivo de una revisión, ¿sí? Lo cual habla mucho digamos, de un tema que luego va a ser tocado entre nosotros, como es este, el de la censura, ¿no? O sea, él propone censurar, ¿no? Formas artísticas que él juzga como negativas, ¿no? Negativas porque eh, de alguna manera, en tanto falsas, constituyen una fuente de desorden, ¿no? Y de influencia negativa en relación a la armonía que se espera conseguir en la sociedad a partir de la educación que se recibe, ¿no? Siendo el arte un elemento dentro de esa educación. Entonces ahí se tendría que hacer, tomar en cuenta esto, ¿no? Que la obra de arte eh, puede, por lo menos en la perspectiva de Platón, puede, en vez de conducirnos hacia la verdad, conducirnos eh, hacia un distanciamiento de ella, ¿no? Y más bien hacia eh, lo falso, ¿no? Lo erróneo, etcétera. Sí, sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque así como hay algunos textos, República y O, ¿no? Donde el arte y la obra del artista eh, constituye un alejamiento de la verdad, un alejamiento del mundo verdadero y por lo tanto eh, cuestionable, ¿no? La obra de arte eh, tiene que pasar pues por el filtro de los filósofos gobernantes, ¿no? Y si se hace el caso ser censurada,
hay algunos textos de Platón en que habría que, digamos, moderar esta idea, ¿no? Que puede quedar del arte, eh, ¿no? Y como alejamiento de la realidad, puesto que, digamos, y recordando las ideas del propio Platón, ¿no? Que las recrean otros textos como el Menón y Pedro, ¿no? Donde se plantean las teorías de la reminiscencia, ¿no? Y donde se tematiza el tema de la belleza. Eh, habría que recordar que allí la obra de arte puede también ayudar en dirección a eh, la rememoración a través, o sea, el que provoque esta rememoración, este evocamiento de la idea de belleza, eh, y con ello, ¿no? Nos conduzca hacia el conocimiento de lo bello en sí, ¿no? Eh, entonces ahí hay que tener ese cuidado, ¿no? Porque, vuelvo a insistir, considerando sobre todo estas ideas eh, eh, que tiene él del conocimiento como recordar, ¿no? Eh, y entonces, claro, ¿no? Toda vez que nuestra alma, ¿no? Que es inmortal, a- al llegar al cuerpo olvidado, ¿no? Y la experiencia que ha tenido de las ideas, ¿no? Y el registro que de ellas tiene el alma, sí, eh, y que puede, sin embargo, recordar, o que todo el ejercicio que se va o que se debería tener en la vida, no es eso, ¿no? Dirigido a ese recordar las ideas, pues bien, la obra de arte puede ayudar en ese proceso de rememoración, ¿no? Eh, sí, en el banquete, Platón pues ofrece algo de ello, ¿no? Como la belleza física, ¿no? Es decir, la belleza física eh, puede llevarnos progresivamente a el conocimiento de la belleza espiritual y al conocimiento de la belleza absoluta. No quiere decir que la, que la obra de arte exprese la belleza absoluta, pero digamos, la forma en que lo bello eh, en términos, si ustedes quieren, degradado, todavía se presente en la obra de arte como producto de, digamos, ese proceso de olvido del alma cuando llega al cuerpo, y por lo tanto esto se traduzca también en nuestra percepción, en nuestra sensibilidad y en las cosas que reconocemos como realidad sensible. Eso no quiere decir que, digamos, no
no tenga no, un lugar la obra de arte en ese proceso de purificación y profundización, ¿no? Que supone pues el ascenso que debe seguir el alma, ¿no? Para poder llegar al conocimiento de lo esencial de la esencia de lo bello, de esa belleza absoluta, ¿no? O la belleza en sí. Entonces ahí hay un elemento que habría que introducir para matizar, ¿no? Nuestra comprensión de la teoría del arte, de la teoría de la mímesis de Platón, ¿no? Eh, entonces, en la obra de arte, pues hay una experiencia que hacemos y que puede desencadenar, ¿no? La rememorización de la idea de belleza, ¿no? Y por ahí tenemos entonces eso, ¿no? Entonces un poquito recordando, ¿no? O sea, o resumiendo, es decir, la obra de arte es imitación, ¿no? Imita. ¿Imita qué? Imita esta realidad sensible, esta realidad que experimentamos sensiblemente, ¿no? El artista lo que hace es eso, ¿no? Imitar lo que estamos. Pensemos en una tragedia y veamos cómo la tragedia trata de reproducir, ¿no? La vida humana, los acontecimientos en la vida humana, ¿no? Eh, el acontecer de la vida humana, ¿no? Pero, claro, aquello que está tratando de reproducir o imitar, ya de por sí es una imitación, está diciendo, ¿no? De una realidad que está más allá. Y como hemos dicho, solamente reconocible a través de la razón, ¿no? Por lo menos reconocible plenamente, ¿no? Em, pero sin embargo, en la medida en que imita, también puede llevarnos a la evocación, ¿no? La evocación de aquello que está imitando, ¿no? Y producto de ello puede permitir poco a poco que nosotros vayamos ascendiendo, ¿no? Hacia la comprensión de lo en sí, de la belleza en sí, ¿no? Al conocimiento de ella, ¿no? Puede servir como un puente, ¿no? Hacia la idea de belleza, ¿no? Sí, y no solamente como un obstáculo, porque algunas veces Platón lo puede estar planteando como un obstáculo también, ¿no? Pero hay ese matiz que hay que tener cuidado, ¿no? No solamente mirar la imitación como algo negativo, sino también como parte de un proceso, ¿no? De ascensión hacia, ¿no? El mundo de las ideas o el mundo verdadero. Luego tenemos que nos presentan a Aristóteles. Claro, hay que partir en este caso, en el caso de Aristóteles, de recordar que Aristóteles fue discípulo de Platón. Por lo tanto, Aristóteles conocía muy bien la teoría de de la mímesis, ¿no? Del arte como imitación.
Es más, podríamos decir que su punto de partida es esto, ¿no? La imitación en el arte, ¿no? Y, y que claro, la obra de arte imita, ¿sí? Y que la obra, que la mímesis tiene un carácter positivo para Aristóteles, ¿no? Eh, y entonces el punto de partida aquí más bien parece ser eso, ¿no? Lo que decíamos en relación a Platón, ¿no? Que había que, en relación a la imitación, no solamente verlo por el lado de negativo, ¿no? De alejamiento de la verdad, ¿no? De obstáculo, ¿no? Etcétera. Había también que verlo, porque en el propio Platón había elementos para eso, de la imitación, ¿no? De la obra de arte en tanto imitación como posibilidad para el inicio del proceso de evocación que culmine en el conocimiento de, de la idea, ¿no? De la idea en sí, de las ideas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, de la idea de belleza, ¿no? Entonces hay este aspecto positivo que es más bien al parecer el punto de partida de Aristóteles, ¿no? Y entonces, claro, ese punto positivo además tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Que nosotros aprendemos por imitación, ¿sí? Y que, claro, la imitación o a partir de la imitación, nosotros comenzamos a reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Imitamos, pero la imitación misma comienza a llevarnos al reconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos. Y entonces, claro, la idea aquí en Aristóteles es que siendo el arte, ¿no? Imitación, sin embargo, podemos reconocer en la obra de arte, sí, la presencia de un conocimiento que requiere de tener el artista, ¿no? Para hacer posible la obra de arte. Entonces aquí, en el caso de Aristóteles, se va a centrar la atención en eso, ¿no? En cómo el arte, la obra de arte, la presupone un conocimiento em, que además em, es un conocimiento que tiene que ver con, en muchos casos, con eh, las mismas, ah, o sea, haciendo la obra de arte, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las tragedias, obras en las que se busca reproducir, ¿no? El acontecer humano, pero en ese buscar reproducir el acontecer humano, la obra tiene que tener una estructura y el conocimiento de esa estructura es el que tiene el poeta, también la obra de arte
en tanto busca reproducir el acontecer humano, tiene que ocuparse de las causas, los motivos, las consecuencias universales del obrar humano, ¿no? Y entonces el arte también supone eso, ¿no? Una contribución a la comprensión de la condición humana. Y, mm, sí, y claro, es justamente en la comprensión de la acción humana y en la forma en que esa comprensión de la acción humana y de el conocimiento para poder presentar la acción humana de una manera adecuada, que es lo que tenemos en la obra de arte, la misma capacidad para poder reproducir la acción, ¿sí? Lleva a que los hombres podamos experimentar ah, en la obra de arte, ¿no? Podamos experimentar una identificación, ¿no? Con lo que acontece o con lo que la obra de arte está presentando como acontecer humano, puede llevarnos a identificarnos con lo que en esta reproducción del acontecer humano se está dando y provocar en nosotros lo que se suele llamar pues como catarsis, ¿no? ¿No? Entonces, y de ahí la importancia que tiene pues para Aristóteles el, el conocimiento de la estructura, ¿no? Mm, y los elementos que intervienen en la obra de arte, ¿no? Mm, y esto lo lleva a Aristóteles, ¿no? A reconocer la presencia de reglas en la creación de la obra de arte, ¿no? Eh, reglas y principios, ¿sí? Había un tema que en el caso de Platón, eh, digamos, provocaba un problema en relación a la validación de la obra de arte, ¿no? A la apreciación positiva que podía tener la obra de arte. Había un tema ahí que él juzgaba, esa en Sócrates no escribió nada, pero es el personaje central en los diálogos de Platón, y hay pasajes en sus obras en los que se presenta al artista, al poeta, como alguien que no tiene un saber que sirva de sustento de su obra, ¿no? Y a veces cuando a los artistas se les pregunta por lo que han dicho en sus obras, ¿no? Por lo que han escrito, o por lo que han presentado, ¿no? En sus obras, y los poetas no pueden dar cuenta de ello, ¿no? Entonces se habla mucho de la inspiración, ¿no? O sea, los poetas producen su obra de arte por inspiración. Los dioses
¿no? La Pitia, pero o sea, su obra no tiene una explicación en un saber racional, ¿no? Es un, no, ¿sí? Pues bien, en el caso de Aristóteles, para él, pues, la obra de arte es producto de una técnica, de un conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? Eh, es decir, en el caso de Aristóteles, reconoce en la obra de arte un conocimiento eh, como eh, lo que, digamos, da lugar a la obra de arte. ¿Sí? Entonces hay un conocimiento, una técnica, ¿no? ¿No? Tecné, traducido como técnica, ¿no? La obra de arte supone una técnica. Y cuando decimos que la obra de arte supone una técnica, lo que estamos diciendo es que hay un conocimiento detrás de la obra de arte, un conocimiento práctico, ¿no? Y un conocimiento que, digamos, tiene que tener el artista y para producir la obra de arte, ¿sí? Em, y claro, ese conocimiento es clave, ¿no? Digamos que em, lo que da fundamento a la educación artística sería eso, ¿no? Que hay un conocimiento que está detrás de la obra de arte y que ese conocimiento se puede aprender, ¿sí? Se puede tomar ese conocimiento y sobre la base de ese conocimiento se puede producir la obra de arte. Pero también la producción de la obra de arte supone un conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? Y recordemos que, por último, que para Aristóteles, pues, él va a distinguir, ¿no? Géneros literarios, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con el conocimiento de la estructura que la producción literaria supone, ¿no? Bueno, pero sí, y luego se pasa a Kant, ¿no? A Immanuel Kant. A ver, hasta aquí, ¿no? Yo tengo sujeto, obra de arte, sujeto, el artista, ¿no? La obra de arte, ¿verdad? Es decir, lo que ha producido el artista. Ya hemos visto que en el caso de Platón, el artista ha producido por imitación, ¿no? Imitación de el mundo que experimenta, ¿no? El teoría que hay en el mundo que experimenta. En el caso de Aristóteles, igual, ¿no? Hay una imitación, pero ahí en el caso de Aristóteles hemos enfatizado en cómo es que la producción de la obra de arte no es el imitar la realidad, supone al mismo tiempo pues un conocimiento que se debe tener, ¿no? Para poder lograr esa imitación de la realidad. Conocimiento técnico por un lado y por otro lado también conocimiento de la propia naturaleza humana, ¿no? Pero al saltar acá, ¿cómo?
se aborda el tema de la obra, ¿no? De la obra de arte. Y primero, ¿no? En el caso de la obra de arte, ¿sí? Eh, eh, la obra de arte supone, ¿no? Supone la capacidad de los hombres, ¿sí? Para producir algo, ¿no? Con libertad imaginativa, ¿no? Eh, y con una intencionalidad, ¿sí? La obra de arte supone, ¿no? Libertad imaginativa por un lado, por parte del que la produce, ¿no? Eh, pero por otro lado también supone la intención de suscitar, ¿no? Un juicio estético universal, ¿no? O sea, en otras palabras, quien produce arte no lo hace por fines utilitarios, económicos o meramente técnicos, ¿no? Sí. Eh, es manifestación de esta libertad imaginativa, ¿no? Por lo menos el arte bello, el buen arte, sería eso, ¿no? Claro, y un elemento que hay en relación a la obra de arte, en el caso de Kant, Kant lo introduce a través de una figura, ¿no? Que es la del genio, o sea, aquel que es capaz de crear obras originales, ejemplares, ¿no? Y que tiene como característica el no limitarse a aplicar reglas existentes, ¿no? Sino que a diferencia de aquellos que simplemente aplican las reglas preexistentes, más bien se convierte en alguien que da la regla de las artes, ¿no? Alguien que establece un modelo que pueda ser seguido por otros. Que además, modelo que no se puede aprender de manera puramente técnica, ¿no? O de manera escolar, digamos, ¿no? Y acá me lleva a pensar, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, hay diferencia, pero en lo que ocurre en el terreno de la moral, ¿no? Donde, claro, está la ley moral que nuestra razón descubre y determina, o que nuestra razón determina, disculpe, y la posibilidad o no de seguirla, ¿no? Bueno, pero donde hay un imperativo categórico y donde se plantea se plantea ahí pues el seguir esto, ¿no? Y donde el actuar moralmente supone eso, ¿no? El actuar asumiendo que la regla de nuestra acción debe poder ser seguida, debe poder, ¿no? No solamente orientar nuestra acción, sino debe poder orientar la acción de todo hombre, ¿no? Esta era una exigencia, digamos, kantiana, ¿no? Actúa como si la regla que orienta tu acción, pues
pueda ser seguida por cualquier otro, ¿no? En este caso, el, el genio, ¿no? Y produce la obra de arte no siguiendo las reglas que se han venido, que han sido utilizadas por los artistas habitualmente, ¿no? Para producir su obra de arte, sino que de repente produce una obra que da la regla de las artes, pero que no puede aprenderse de manera puramente técnica, no, no es algo que podamos lograr a partir, digamos, de los esquemas que nos plantean, ¿no? En nuestra formación habitual, ¿no? En él, pues, se combinan esto, ¿no? Imaginación y entendimiento. Sí, entonces ahí tenemos eso, ¿no? Es la obra de arte como algo que se produce, ¿no? Em, Siguiendo reglas, pero donde aparece esta figura del genio artístico que es capaz de crear una obra de arte que ya no sigue las reglas preexistentes, sino ahora su obra, ¿no? Se convierte en fuente de regla, o sea, ella se convierte en regla para las artes, ¿no? Para la producción de la obra de arte. Bueno, ahora bien, está la obra de arte, pero la obra de arte supone juicios, ¿no? Juicios se le va a llamar juicios de gusto, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo explica Kant esto, no? ¿Sí? Eh, para Kant hay algo así como eh, el carácter desinteresado del juicio de gusto, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando estamos frente a una obra de arte, el juicio que hacemos de ella es un juicio que se da, se formula de manera tal que se puede distinguir, ¿no? En él de otro tipo de juicios como el que se da en el terreno de la moral o en el terreno práctico utilitario, ¿no? No atendemos, ¿no? En el caso del juicio del gusto, no atendemos a la utilidad de la obra, no, estas no se determinan por nuestros deseos o no. Hay lo que podríamos llamar un desinterés. ¿Sí? Y hay otro tema que es interesante en el caso de la estética en Kant, ¿no? Que es la pretensión de universalidad, ¿no? De los juicios estéticos. ¿Qué quiere decir esto de la pretensión de universalidad, ¿no?
Sí, hay un dicho conocido, ¿no? De gustos y sabores no han dicho nada los doctores, dicen algunos, ¿no? Para señalar con ello carácter relativo, ¿no? De, en este caso, el gusto, ¿no? El carácter relativo, es decir, que esto puede ir cambiando en el tiempo, de comunidad en comunidad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hablar de, eh, digamos, juicios de gusto universal se convierte en algo, pues, un poco bastante, bueno, bastante complicado, ¿no? Siendo además que se reconoce que el juicio de gusto es subjetivo, ¿cómo se puede plantear la pretensión de universalidad, ¿no? Y aquí Kant apela a lo que él va a llamar el sentido común, ¿no? Eh, que hay un sentido común y que esto hace que pueda presentarse, ¿no? Este juicio, que en principio es subjetivo, como válido también para todos, ¿no? A pesar de ser un sentimiento personal, ¿sí? O sea, podemos llegar a reconocer una cierta universalidad de los juicios de justo, a pesar de su subjetividad, a partir de eso que él está llamando, ¿no? El sentido común. Y que el sentido común es posible si, dado, digamos, pues las características comunes que presentamos o lo común que presentamos los seres humanos, ¿no? Y, eh, bueno, no hay algo así como leyes del gusto, aunque si bien es cierto, no hay, o sea, Kant no está no va a decir que hay algo así como leyes del gusto. Sin embargo, hay algo así pues como principios, ¿no? Eh, principios que podemos reconocer, ¿no? Reglas que es introducida por por ejemplo, ¿no? Por esta figura que, que, que Kant postula que es el genio, ¿no? Un, em, bueno, pero hay esto, ¿no? O sea, ¿por qué introducí esto en la idea de leyes estéticas, ¿no? O de leyes del gusto? Claro, cuando uno recuerda a Kant, uno recuerda que en el caso de Kant, él sostiene, por ejemplo, que en el terreno del conocimiento, que si bien es cierto no podemos conocer las cosas en sí, sí logramos conocimiento sobre los fenómenos, ¿no? Y está pensando en la ciencia y el conocimiento que se logra en la ciencia, ¿no? Conocimiento que se traduce en las leyes que se reconocen como presentes en los fenómenos naturales, ¿no? Como lo que explica
los fenómenos naturales, o sea, hay leyes científicas, ¿no? Ese- y ustedes saben, toda ley se presenta en la forma de un juicio, ¿no? Un juicio en el que se describe una regularidad presente en los fenómenos naturales, ¿no? Y que se postulan como regularidades que rigen esos fenómenos, ¿no? Y por lo tanto que explican por qué se dan de determinado modo. Y donde, claro, esas leyes son universales y necesarias, válidas para todos los fenómenos, ¿no? Y eh, por otro lado, explican la forma en que las cosas son necesariamente, ¿no? No pueden ser de otro modo, según esas leyes. Y en el terreno de la moral también se hablaba de leyes morales, ¿no? Leyes que no necesariamente dan cuenta de nuestra manera de comportarnos, pero sí son leyes que deberíamos, ¿no? Y deberíamos seguir, ¿no? Eh, sí, entonces la pretensión de Kant en el terreno de la moral era esa, ¿no? Haber presentado la, esto, ¿no? Las leyes que no es que nosotros deberíamos seguir, si tenemos que ellas hacen de nuestras acciones leyes, de nuestras acciones acciones moralmente buenas, ¿no? Y en el caso de el gusto, de la obra de arte y del gusto, que hay reglas, hay leyes, claro, no hay en sentido estricto como lo se denuncia esto en el caso de la moral y en el caso de la ciencia, ¿no? Pero sí hay el reconocimiento de que en el fenómeno del arte podemos llegar a ciertos juicios universales, ¿no? Pero en este caso esa universalidad se apoya en el sentido común, compartido por todos. Sí. Y luego tenemos a Hegel, ¿no? En el caso de Hegel, ¿no? La, la obra de arte, eh, digamos, objetiva nuestro espíritu, en el sentido de que ella es el resultado de, digamos, el resultado de un espíritu que se exterioriza a través de, ¿no? Logra una exterioridad a través de la obra de arte, ¿no? La obra de arte en ese caso es producida por el espíritu, ¿no? En el sentido de que se realiza el espíritu en él, ¿no? Claro, eh, el espíritu a través de la obra de arte eh, logra mostrarse de modo tal que eh, podemos tener experiencia sensible, ¿no? Se convierte en mundo sensible, ¿no? Se dice se objetiva, ¿no? O se revela, ¿sí?
digamos, la obra de arte como tal es producida por el artista, pero donde ella no hace sino exteriorizar, ¿no? el, el espíritu, ¿no? del artista. Aunque después pasaré a explicar un poquito, aunque sea, de que el propio artista no, en la obra de arte exterioriza su espíritu, pero donde su espíritu no, esa exteriorización del espíritu en la obra de arte no alude no a el mero espíritu individual, singular, particular del artista, ¿no? Porque al final de cuentas el propio artista forma parte de, de, de una comunidad y del espíritu que se está desenvolviendo en ella, ¿no? Pues bien, sí, pero quedémonos con esto por el momento, ¿no? La obra de arte lo que hace no es más que eso, ¿no? Digo no es más, pero es objetivar, exteriorizar, darle forma externa a el espíritu, ¿no? Darle una exterioridad al espíritu. El otro elemento que hay que tomar en el caso de Hegel es esto, ¿no? Que el espíritu es dinámico, tiene digamos, evoluciona, ¿no? Evoluciona el espíritu. Y eso se va a traducir también en la obra de arte mismo, ¿no? Esa evolución que hay en el espíritu se va a eh, reflejar en la evolución que podemos reconocer de esos objetos, ¿no? A partir de los objetos podemos reconocer esa evolución que, que proviene de la evolución misma del espíritu, ¿no? Digamos, uno- vamos a poner vamos a hacer una analogía, ¿no? Nosotros tenemos una evolución, ¿no? Si comparamos lo que hoy podemos hacer con lo que hoy hacemos, con lo que éramos capaces de hacer cuando éramos niños, tenemos que reconocer que haya habido un proceso y un proceso de evolución para Hegel, ¿no? Un proceso evolutivo, ¿no? Es decir, donde hemos ido, con el paso del tiempo, logrando, ¿no? Por un lado, reconocernos a nosotros mismos y por otro lado, eh, el mismo reconocimiento que obtenemos en lo que vamos produciendo revela que nuestro espíritu ha ido pues cambiando y cambiando en una dirección, ¿no? En una dirección, ¿no? O sea, este proceso evolutivo que sigue nuestro espíritu para seguir, ¿no? Da cuenta de una evolución en él, ¿no? Y una evolución con una dirección, ¿no? Eh, y esa evolución muestra la presencia de un movimiento dialéctico, ¿no? El desarrollo histórico del arte, ¿no? Plantea pues un proceso dialéctico, ¿no? Donde forma parte de ese proceso dialéctico, ¿no? Tres etapas, ¿no?
O sea, podemos reconocer en ese proceso tres etapas, ¿no? Tres grandes etapas. La del arte simbólico, la del arte clásico y la del arte romántico. En el caso del primero, ¿no? Las expresiones artísticas, sí, dan cuenta de un espíritu que todavía no logra adecuarse plenamente a la forma material, ¿no? La del arte clásico, en la cual pues el espíritu, ¿no? En la obra muestra la perfecta armonía alcanzada entre el contenido espiritual y la forma, ¿no? Y ahí hay una armonía, ¿no? Una armonía. Y luego tenemos el arte romántico, en la cual la obra de arte lo que hace es eh, manifestar que el contenido espiritual se ha profundizado, ¿no? O sea, que lo espiritual, ¿no? Ha desbordado lo material, ¿no? Ha trascendido las posibilidades de la forma material, ¿sí? Eh, bueno, claro, ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando se habla de el arte y de la forma en que a través del arte, ¿no? El espíritu se objetiva y su objetivación lleva a que él comience a reconocerse, ¿no? Y a lograr reconocerse en la obra de arte y reconocer la obra de arte como su producto, como su realización, ¿sí? Esto mismo que pasa en la obra de arte, ¿no? Donde a través de ella el espíritu se reconoce, lo podemos encontrar tanto en la religión como en la filosofía, ¿no? Pero en el caso de la obra de arte, el espíritu ha tomado formas sensibles, ¿no? O sea, se ha exteriorizado y esa exteriorización se presenta en términos sensibles, ¿no? En el caso de la religión, no. Aquí lo espiritual toma las formas simbólicas o mitológicas, ¿no? Y en el caso de la filosofía, que para él pues es, ¿no? El saber conceptual, a través de la filosofía, lo espiritual se reconoce a sí mismo, pero de manera conceptual, como pensamiento puro, ¿no? Y claro, siendo el arte, ¿no? El ámbito en el que lo espiritual se ha venido desenvolviendo, ¿no? Y ha logrado eh, manifestarse en la obra de arte al punto que en los tiempos modernos, ¿no? Eh,
lo, lo espiritual, el espíritu, eh, lo desborda, ¿sí? Ya el arte mismo encuentra una limitación para expresar lo absoluto, ¿no? Para expresar la idea, para poder dar cuenta del espíritu, ¿no? Y por eso, digamos, para él hay algo así como que el arte ya llegó a su fin, ¿no? Eh, luego tenemos que para, ¿no? Que nos presentan a Schopenhauer, ¿no? A Arthur Schopenhauer. Bueno, eh, ¿qué es el arte o sea, el arte para Schopenhauer, ¿no? Eh, el arte, sí, expresa la voluntad, ¿no? O sea, aquí habría que hacer notar lo siguiente, ¿no? En el caso de Schopenhauer, eh, la comprensión del arte tiene que ver, o la posibilidad de explicar la obra de arte y la forma en que nosotros eh, no solamente tenemos experiencia en la obra de arte, sino hacemos juicio de ella, que una clave para comprender su teoría sobre el arte pasa por recordar un poquito la idea que él tiene acerca de la voluntad, ¿no? O sea, la voluntad para Schopenhauer es la realidad última. La voluntad es una fuerza ciega, irracional y constante que se objetiva en todos los seres vivos y fenómenos de la naturaleza, ¿no? Eh, es lo que en la jerga kantiana sería pues algo así como la cosa en sí, en lo que está allí, ¿no? Que sostiene todo, ¿no? Y aunque Kant lo presenta como incognoscible, ¿no? Bueno, pero la voluntad es eso, ¿no? Es esta fuerza y que está presente en todos los seres, que se objetiva en todos los seres, ¿sí? Eh, que nunca se satisface plenamente, que justamente por esta no satisfacción siempre está provocando sufrimiento, ¿no? Siempre están provocando sufrimiento. Mm, y claro, la voluntad está dentro de esto, de todo de todos los seres y fenómenos de la naturaleza. Eso es por un lado. Y por otro lado es eh, el mundo como nos lo representamos, ¿no? El mundo como representación. O sea, cómo los sujetos, a través
la intuición y el entendimiento, nos hacemos una representación del mundo, ¿no? Y entonces el arte no es sino eso, ¿no? El producto de este sujeto que por un lado tiene pues la voluntad y por otro lado tiene pues esto, ¿no? La capacidad de poder representarse el mundo y que plasma en la obra eso, ¿no? Y claro, en la obra, digamos, se hace manifiesta, ¿no? Tanto esa voluntad, pero sobre todo nuestra capacidad para poder dar cuenta de la forma en que nos representamos el mundo, ¿no? Y ahora bien, la experiencia estética que hacemos, ¿no? A partir de la obra de arte, ¿sí? Lleva a que el hombre, ¿no? Deje de ser, ¿no? Un ser de voluntad dominado por sus deseos y se convierta en un puro sujeto de conocimiento. O sea, contemplamos la forma o idea de lo que se percibe. Y al contemplar la forma o idea de lo que se percibe, el arte se presenta como una vía para que podamos, para que el sufrimiento cese, ¿no? Y para que haya algo así como una liberación. Es un poco la idea que me parece está detrás de la propuesta de Schopenhauer, ¿no? O sea, el arte, y está en su material, ¿no? El arte como, ¿no? La posibilidad de liberarnos del sufrimiento, claro, liberarnos en la medida en que la contemplación del arte supone dejar a un lado la voluntad y el sufrimiento que resulta de ella en tanto no logra satisfacerse y la búsqueda de eh, digamos el contemplar como eso, ¿no? El conocimiento que hacemos de la forma o idea y en la medida en que estamos eh, contemplando, ¿sí? Nos sustraemos, pues, ¿no? Nos dejamos a un lado o deja de actuar sobre nosotros, ¿no? Es el sufrimiento, ¿no? De, por lo menos temporalmente. Eh, ese es ¿no? Esa es la idea un poco. Ahora, en el caso de Schopenhauer, pues eh, el arte, o sea, hay una clasificación que establece el arte, ¿no? De las artes. Están las artes plásticas y arquitectura, ¿sí? Y está la poesía y la literatura, y luego está la música, ¿no? Como
de las artes, la que hay que considerar como en lo superior, ¿no? Eh, ¿No? Y que de alguna manera se aparta de las otras artes, ¿no? La música no describe objetos, situaciones del mundo fenoménico, sino que encarna la vibración interna de la voluntad universal, ¿no? Y bueno, el arte, pues, se plantea en el caso de Schopenhauer como una posibilidad de eh, sustraernos del sufrimiento, ¿no? Liberarnos del sufrimiento. El arte también se presenta en el caso de Schopenhauer como la posibilidad de entrar en contacto directo con la idea de lo representado, facilitando la contemplación pura, ¿no? Y la música en particular, que ocupa un lugar supremo, no, no se nos presenta como la manifestación más directa de la voluntad, ¿no? Y luego tenemos a Theodor Adorno, ¿no? Teodoro Adorno, ya cuando hablamos de Teodoro Adorno estamos hablando de la etapa contemporánea o la época contemporánea, ¿no? En el terreno del arte. Y en el caso de Adorno, para él, digamos, la idea central, si ustedes quieren, ¿no? La idea que puede servirnos para desde ahí ir reconociendo todo lo que compromete su teoría, ¿no? Eh, es comprender que la obra de arte, sí, no se puede entender eh, digamos, como algo que pueda separarse completamente de la sociedad, ¿no? Ujú. Sino que el arte y la obra de arte, si bien es cierto, tiene un cierto grado de autonomía, sin embargo, no deja de, o no puede aislarse completamente, ¿no? Sobre todo en los tiempos contemporáneos, ¿no? De la sociedad. La, eh, el arte y la obra de arte expresa y lleva dentro de sí un contenido social, ¿no? No se puede, eh, digamos, sustraer completamente de la sociedad. Eh, es más, en el caso del arte, eh, puede jugar un papel crítico, no juega un papel crítico, ¿no? O juega un papel crítico y en ese sentido
em, tiene em, un papel que convierte al arte en una vía de visibilización de las contradicciones que pueden haber en la sociedad, ¿no? Y puede jugar un papel en la transformación de la sociedad, juega un papel en la transformación de la sociedad, ¿no? Bueno, luego ya no para dar cuenta de la obra de arte, sino en vista a explicar mm, los juicios de valor, los juicios estéticos que se hacen, se mencionan también a dos otros autores, ¿no? De los que de repente habría que decir algo, ¿no? Uno de ellos es David Hume, que nos presenta eh, el tema de los juicios de gusto, los juicios estéticos, en el marco de, digamos, del empirismo, ¿no? Y por lo tanto, podemos considerar, ¿no? El papel que le otorga, ¿no? Y a la subjetividad del gusto, ¿no? Y claro, la pregunta que acá uno podría hacerse es, a ver, y el gusto es algo subjetivo, esto ya lo habíamos planteado un poco con en el caso de Kant, ¿no? Si el gusto es algo subjetivo, podemos llegar a algo así como, digamos, una suerte de universalidad de los juicios o no. ¿Mm? O sea, pues pueden haber algo así como juicios universales en el terreno del gusto, ¿no? Bueno, los juicios son subjetivos, se funda en el sentimiento personal, ¿no? Mm, Pero es posible, más allá de la subjetividad del gusto, eh, puede ser posible eh, establecer eh, algo así como una cierta universalidad, pero a partir de la forma en que vamos refinándonos en relación al gusto, ¿no? En la que vamos refinando nuestra sensibilidad
que vamos teniendo experiencia y vamos comparando, y en la medida en que vamos reconociendo los prejuicios y la capacidad que desarrollemos para evitarlos. Es decir, podemos lograr un cierto consenso a partir de, digamos, la cualificación que logramos a lo largo del tiempo para eh, juzgar, ¿no? Para elaborar juicios de gusto, ¿no? Sí, digamos, es el refinamiento que vayamos logrando. O sea, ya hemos dicho, ¿no? Refinamiento entendido de esto, ¿no? Como cultivo de la sensibilidad, mayor experiencia, eh, comparación, ¿no? El hecho de estar continuamente comparando, ¿no? El hecho de que estemos continuamente eliminando prejuicios nos puede permitir arribar a un cierto consenso, ¿no? Respecto a el gusto, ¿no? A lograr una cierta eh, intersubjetividad, ¿no? En el terreno del gusto. Eh, para Hume eh, juega aquí pues un papel muy importante eh, el encontrar, eh, el dar cuenta, ¿no? De cómo algunas personas están capacitadas para esto, ¿no? Estar capacitado en este caso significa lo que hemos dicho, ¿no? O sea, valga repetirlo, ¿no? O sea, hay personas que están capacitadas para emitir juicios de gusto y, y que estos sean pues tomados, ¿no? Como juicios a tomarse en consideración, ¿no? Y, y están capacitados quiere decir esto, ¿no? Y lo que vuelvo a decir, volvemos a repetir lo mismo, ¿no? Sensibilidad refinada, experiencia y comparación, capacidad de evitar prejuicios, ¿no? Es decir, nosotros tenemos algunas personas que a partir de esto han logrado, ¿no? Convertirse en autoridad respecto a los juicios que hacemos, juicios de gusto o estéticos que hacemos, ¿no? Hay determinadas personas que podríamos decir eso, ¿no? Que se han convertido en verdaderos jueces. Jueces en el sentido de autoridades y autoridades en el sentido de eso, ¿no? De que han logrado, ¿no? Y poder ser reconocidos en esa calidad a partir de, ¿no? Y de las cualidades alcanzadas, ¿no? En relación a el gusto. ¿Mm?
un término que he visto que aparece, ¿no? Cuando he revisado sobre esto y que puede ayudar a entender lo que está diciendo Hume y que ahora forma parte de nuestra jerga, no ya para el terreno del gusto, ¿no? Sino en general. Se habla mucho ahora de estándares, ¿no? ¿Mm? O sea, estándares. Pues bien, es algo así como que, pues, mm, lograr ciertos estándares, aunque estos sean relativos, ¿no? Pero lograr ciertos estándares hacen en el terreno del gusto, ¿no? Y digamos que mm, son posibles, esos estándares son posibles, ¿no? Construir esos estándares son posibles en el terreno del arte, ¿no? Y luego otro autor que también se menciona en el material que ustedes tienen es el de Walter Benjamin, ¿no? Igual como Adorno, Benjamin forma parte de lo que se suele conocer como la Escuela de Frankfurt. Y digamos, en general la idea acá es que eh, el arte, la obra de arte, ¿no? Eh, debe ser entendida en el marco de la propia dinámica de la sociedad, ¿no? Y de la evolución de las sociedades, ¿no? Sí. Y que los cambios que se dan en la valoración del arte, sí tienen que ver, pues, con estos cambios que vamos experimentando en la propia sociedad, ¿no? Y que en la época que nos ha tocado a nosotros vivir, que es esta época marcada pues por el capitalismo, la democratización, etcétera, lo que va a ocurrir con el arte es eso, ¿no? Que, digamos, se sitúa en el marco de la sociedad eh, en la que nos encontramos, ¿no? Y que el arte puede tener pues o puede jugar un papel crítico y emancipador. Eh, siendo que puede jugar este papel crítico y emancipador, y esto está vinculado a la conciencia crítica que podamos desarrollar, ¿no? A ver qué más. Un fenómeno interesante de la época contemporánea es eh, la pérdida que puede acontecer en el arte de su capacidad crítica, ¿no? Y, y como también la posibilidad de hacer que el arte
pueda también jugar un papel en el proceso de transformación social o crítica, ¿no? Que hay una politización del arte, ¿no? Un elemento, por ejemplo, que se presenta como eh, positivo, ¿no? En la sociedad en que nos ha tocado vivir, es que el arte puede dejar de ser elitista, ¿no? Y puede, ¿no? eh, ser parte de la experiencia artística que se hace en la vida cotidiana, ¿no? Pero como decíamos, hay que tener cuidado ahí porque también nos dice Benjamin que el arte puede ser utilizado, ¿no? Como una herramienta de dominación cultural, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a dejar, ¿eh? Ahí lo vamos a dejar. En todo caso, como decía, estas son ideas que acompañan el material y lo que sus profesores les hayan dicho en clase, ¿no? ¿Mm? Entonces, muy rápido aquí, ¿no? Hemos pasado de la antigüedad, donde el arte se considera, la obra de arte se considera imitación, ¿no? Y donde en el caso de Platón, la imitación, la obra de arte como imitación, este, tiene un aspecto negativo, ¿no? Que nos aleja de la verdadera realidad y de las ideas en sí, como la idea de belleza. Luego, pues tenemos a Aristóteles, que aunque participa de la idea de el arte como imitación, sin embargo, ha introducido este elemento que se quiere resaltar, ¿no? Que es el que la obra de arte supone conocimiento, ¿no? No es la mera inspiración la que da lugar a la obra de arte, sino hay un conocimiento que es el que hay que, hay que adquirir para hacer posible la producción de la obra de arte, ¿no? En el mundo moderno, la obra de arte como creación humana, como algo creado, pero que no, su creación mm, desborda la, la idea aristotélica, ¿no? De que el arte es tecné, ¿no? O supone una tecné, ¿no? Y un conocimiento y que es simplemente producto de ese conocimiento, ¿no? La obra de arte es más que eso, ¿no? De ahí que aparezcan, ¿no? Figuras tanto en Kant como en el propio Hume y en otros del genio artístico, ¿no? De ese que, digamos,
va más allá de las reglas, va más allá del conocimiento previo que había en el arte y que explicaba su producción, que desborda eso, ¿no? Pasa como los elementos que, o sea, o las cosas que está diciéndonos tanto Schopenhauer como después Nietzsche, ¿no? No lo hemos, verdad que no lo hemos mencionado a Nietzsche, pero en el caso de Nietzsche, claro, la obra de arte solo es posible considerando dos elementos, ¿no? Que forman parte del propio ser humano, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? La obra de arte no se puede explicar sin esto, ¿no? Sin la presencia de esta, de los instintos, de lo irracional, de los sentimientos y de la razón, ¿no? O sea, el hombre moderno ha buscado reducir a la razón al ser humano, ¿no? Ya esto se muestra como tendencia desde los griegos, ¿no? Desde, sobre todo Sócrates, Platón, que enfatizan mucho, que le ponen centralidad al tema de la razón al punto de que eh, más bien lo que es irracional busca ser reprimido, busca ser eliminado, ¿no? Olvidando que el hombre es eso, todo eso, ¿no? Por un lado es efectivamente un sujeto racional, pero por otro lado es esto otro, ¿no? Y que esa represión ha llevado justamente a la decadencia del arte, ¿no? A la decadencia de Occidente, de la civilización occidental, pero bueno, y eso incluye el arte, ¿no? Y se ha buscado que el arte se someta, ¿no? A la razón, que la obra de arte sea el producto de una actividad eminentemente racional, ¿no? Pero que en realidad la obra de arte y la creatividad en la obra de arte supone liberar ese lado, eh, digamos, ese lado dionisiaco, ¿no? Ese lado no racional, ese lado que tiene que ver pues con los sentimientos, emociones, instinto, ¿no? Eh, y que debe ser recuperado. Para Nietzsche esto debe ser recuperado, ¿no? Y debe liberarse, de- liberarse en el sentido de, recordemos lo que hemos dicho hace un rato, ¿no? No, desde el Sócrates, Platón para adelante, lo que se ha buscado es que prime lo racional, ¿no? Pero lo racional, eh, bueno, ahora sabemos que lo racional puede derivar en una monstruosidad, ¿no? O sea, en algo que atenta contra la vida misma, ¿no? Y entonces hay que recuperar ese lado no racional, ese lado que forma parte de lo que nos hace ser seres humanos, hombres, ¿no? Que eso estamos eliminando y eso nos está empobreciendo, nos está quitando flexibilidad, capacidad creativa, ¿no? Y entonces la apuesta de Nietzsche es esa, ¿no? Recuperemos eso y apostemos nuevamente por la capacidad creativa del ser humano, la capacidad de crear. Hay que recordar que el superhombre nietzscheano es ese, ¿no? El que es capaz de crear, crear en el sentido de lograr cosas nuevas, ¿no? Resignificar,
convertir, o sea, poder eh, eh, lograr cosas nuevas, ¿no? Em, en el caso del arte es eso, ¿no? O sea, cómo liberamos ese lado que constituye la fuente de creatividad. O sea, la razón por sí sola no, no podría em, em, producir la obra de arte que el hombre, el ser humano necesita, ¿no? Mm, no es posible. Entonces hay que recuperar eso. Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Gracias por escucharme y bueno, nos vemos la próxima semana.